Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a esta su clase del miércoles. Sé que esta clase normalmente la tenemos vía Meet, pero por la situación que ha acontecido en cuanto al internet y que no sé por qué solamente me suceda con su salón, decidí hacer la clase de esta manera, porque lo que quiero es que quede bien claro sobre todo este tema y que no haya ninguna situación para su entendimiento. Sobre todo que vayamos contestando el libro, que no haya ninguna situación, que no haya ningún problema ni confusión y que podamos desarrollar todos nuestros temas. Quiero aprovechar al máximo esta clase que tenemos de los miércoles, porque bueno, las otras clases es para hacer o responder las preguntas del libro. En esta ocasión tenemos una tarea que ahorita les voy a explicar también, pero no quería dejar pasar esta clase en video para que ustedes puedan estarla regresando, puedan estarla pausando, la entiendan bien y a través del grupo de WhatsApp voy a resolver todas las dudas de manera en tiempo real, ¿ok? Igual que en Meet, pero a través del chat de WhatsApp para que les digo, ahí resolvamos todas sus dudas, pero que no perdamos tiempo en que si el internet si está bien, si no está bien y que todos podamos ver el video. Bueno, vamos entonces a iniciar con la página número 102 de su libro que dice el contexto individual y el tema es la libertad. Ya la clase pasada y la semana pasada estuvimos hablando un poquito de lo que eran las decisiones autónomas y heterónomas y decíamos, bueno, que nosotros como seres humanos hay cosas que tenemos forma de decidirlas sin pedirle pues permiso a nadie. Yo les ponía el ejemplo para comer, para ir al baño. Bueno, en el caso de ir al baño en clases presenciales, pues solamente es avisar a la maestra que tienes que salir al sanitario y pues para guardar la compostura y la disciplina y que realmente vayas a donde estás pidiendo el permiso. Pero en general hay decisiones que no necesitamos consultarlas con nadie. Esas son las decisiones autónomas. Hay otras decisiones que aunque tú eres una persona libre, necesitas seguir de acuerdo a las normas. También vimos ya todo lo que es la clase de los tipos de normas, que dijimos que son las morales, las religiosas, las sociales y las jurídicas. Entonces, dependiendo la sociedad en la que estés, la religión en la que estés, tu moral y la ética, los valores inculcados en casa y, en este caso, el territorio jurisdiccional, o sea, quién sea tu gobernante, cuáles sean las leyes que estén en tu jurisdicción, en tu estado o en el país, va a ser tu decisión. Tú no podrás tomar la decisión de matar a alguien porque sabes que ahí estarías atentando contra todos los tipos de normas que estamos diciendo, sería atentar en contra de las leyes jurídicas, porque va a haber un procedimiento, un proceso en tu contra y es un proceso penal. Sería afectar las leyes de la sociedad, porque serías una persona repudiada socialmente, ya que eso no está bien visto. Religiosamente habrías cometido un pecado y pues dependiendo cada una de las religiones tienen sanciones, ¿ok? Y moralmente, pues no vas a estar tú bien contigo mismo porque sabes que cometiste un error, que cometiste algo que no está bien moralmente, jurídicamente, religiosamente, y además va en contra de la ética, la moral y los valores, ¿ok? No está dentro del deber ser, que decíamos que es lo de la ciencia de la moral. Entonces, dentro de todo esto, cada una de las cosas que nosotros hacemos o no hacemos, vamos a tener en cuenta la libertad, pero decíamos, nuestra libertad termina cuando inicia, la libertad o el derecho del otro. No podemos sobrepasar por decir que tengo libertad, atacar a alguien más que también tiene derecho y que también tiene libertad, ¿ok? En esta página 102 vas a tener tú una lectura que se llama La mala fe. No me voy a detener a hacer la lectura, puesto que tú la puedes realizar en tus clases en blanco o incluso ahorita puedes pausar este video, realizar la lectura y contestar las dos preguntas que vienen acerca de la lectura. La primera dice, ¿por qué Sartre, cuando titula este texto La mala fe, de qué mala fe tratan los ejemplos que él proporciona? ¿Cuál es esa mala fe que él dice? Después, la 2, ¿cuál sería una actitud positiva ante el fracaso de algo que intentábamos? Cumplir un sueño, conseguir un gran trabajo, presentarse a un examen. ¿Existe allí la mala fe? Entonces vamos a ver qué dice Sartre acerca de la mala fe.
En la página 103 vamos a iniciar ahora sí nuestro tema de libertad y responsabilidad. Como lo hacemos en clase Meet, porque lo único que quiero es pues que no haya problemas de conexión, pero lo vamos a hacer igual, voy a ir haciendo la lectura de tu libro y me voy a ir deteniendo y te voy a ir explicando. Dice, en esta clase vamos a discutir un tema que apareció veladamente en las clases anteriores y que guarda una estrecha relación con la ética y la filosofía. Es lo que te acabo de comentar, cómo la libertad y la responsabilidad tienen que ver con los tipos de normas que existen, los 4 tipos de normas, que decíamos que hay una quinta, aquellos que dicen que están también las normas técnicas, ¿ok? O científicas, que sería la quinta. También podemos ver cómo esto se relaciona con valores y antivalores, cómo esto se relaciona con decisiones autónomas y heterónomas, ¿ok? Se trata de la libertad, uno de los conceptos que más disputas ha provocado a lo largo de la historia, ya que existen infinidad de maneras de entender en qué consiste ser libre o de analizar en qué sentido el ser humano podría ser totalmente libre. Para comenzar, no existe posibilidad de plantear una ética allí donde no existe una verdadera libertad para el hombre. Por ejemplo, ¿sería posible juzgar de la misma manera a alguien que actúa por propia voluntad a sabiendas de las consecuencias que a una persona que comete una acción moralmente incorrecta porque ha sido amenazada de muerte? ¿Por qué crees que, en general, tendemos a discriminar entre ambos tipos de acciones? La libertad es una característica inherente al ser humano. Aquí es algo importantísimo. ¿Cómo nos vamos a diferenciar los animales de los seres humanos? No solo es por la inteligencia, no solo es por la capacidad de amar, que de hecho déjenme decirles, dicho sea de paso, que Platón en algunos de sus escritos, recuerden que, bueno, no recuerden porque probablemente con ustedes no nos detuvimos tanto en eso, ya que no es la clase de filosofía, pero sí les hablé que uno de los filósofos más importantes es Platón, y dijimos que Platón tiene unos escritos que se llaman los diálogos, dividido en 3 etapas, son varios, pero se dividen en la juventud, la madurez y la vejez. Platón dentro de estos escritos habla y hace mucho énfasis en lo que es la libertad y dice que lo que nos diferencia a los seres humanos de los animales no solamente es la inteligencia, también es la capacidad que tenemos para amar y la voluntad para hacer o dejar de hacer las cosas unida a la libertad. Como un perrito, por ejemplo, puede reclamar que es tu esclavo porque está dentro de tu casa y no lo deja salir. Mientras que nosotros como seres humanos, recuerden que la esclavitud fue aboliada el día 8 de diciembre de 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla, ¿ok? Se habla de la abolición de la esclavitud. Entonces nosotros tenemos que ser libres por derecho. Incluso en nuestra Constitución actual, los primeros artículos, hay quien dice que los 28, porque el 29 es cómo se pierden las garantías, habla de las llamadas garantías individuales o derechos humanos fundamentales. Se divide en 4 tipos de garantías: las garantías de igualdad, las garantías de seguridad jurídica, que es algo muy importante, la garantía de propiedad y la garantía de libertad, ¿ok? Entonces, la libertad, por el lado que lo veamos, tenemos nosotros ese derecho natural y derecho legalmente reconocido en nuestra Constitución y en la Constitución de todos los lugares que sean constitucionales, ya sea monarquía constitucional, ya sea república constitucional, ¿ok? Dice, que le permite adoptar algunas acciones en lugar de otras. Yo tengo la decisión de decidir, valga la redundancia, entre una cosa u otra. Es como ese camino que tenemos en el que de repente nos topamos que ese camino se divide en 4 y tú tienes la libertad de decidir por cuál de esos 4 caminos continuar tu andar, ¿ok? En este sentido, es libre quien no está determinado por factores externos a su propia voluntad, pero acuérdense que existen las decisiones heterónomas, donde hay cosas que sí nos limitan para no actuar de una forma que a lo mejor pudiésemos hacerlo por esa libertad, pero que trae consecuencias, sobre todo legales, ¿ok? Dice, a emprender ciertas acciones. Sin embargo, vale la pena aclarar que no existe alguien capaz de hacer todo lo que deseamos, en cualquier momento, a cualquier costo.
Si así fuera, en el fondo ninguno sería realmente libre, ya que, por ejemplo, si alguien supone que es libre para volar, sufrirá una espantosa desilusión cuando se estalle contra el suelo. Aunque tengas libertad de decidir si quieres volar o caminar, pero hay cosas que no podemos hacer, ¿ok? Por lo tanto, la libertad nunca es absoluta e incondicionada, sino que se inserta siempre en condicionamientos sociales, corporales. Hay cosas que por el simple hecho del físico que tenemos o que tenemos como seres humanos, no digo como individuos, sino como seres humanos, no se nos permite. Por ejemplo, el hecho de volar. No tenemos alas, por lo tanto no vamos a poder volar. Tenemos pies para caminar. Geográficos, por ejemplo, probablemente tú no te puedas ir a otro país donde te están pidiendo visa sin que tú tengas la visa, ¿ok? Históricos, culturales. Pero esto no significa que estemos completamente obligados a efectuar las acciones que llevamos a cabo todos los días. Si así fuera, nadie sería responsable por sus acciones, dado que podría justificar que lo obligaron, que fue una orden de Dios o de algún otro posible argumento. Hemos llegado al segundo de los conceptos importantes de este tema, que ya no es la libertad, ya es la responsabilidad. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado la palabra libertinaje. Es cuando tu libertad está excedida y empiezas a tener irresponsabilidad. Entonces estás decidiendo cosas por decir que tienes libertad, pero son cosas irresponsables. Ahí es donde empieza el libertinaje, ¿ok? Podríamos decir que libertad y responsabilidad son directamente proporcionales. Cuanto más libres somos, más responsabilidad tenemos para actuar éticamente. ¿Eres libre? Sí, pero ahora hay que ver si tu decisión tomada con esa libertad es una decisión responsable o irresponsable. Por ejemplo, ahorita vamos a ver otro tema, que es la sexualidad responsable. Hay muchas personas y de hecho hay una controversia grande entre esto, es decir, tengo libertad sexual, pero acuérdate que también tienes algo que se llama responsabilidad, y no porque tengas libertad sexual vas a comenzar a tener relaciones sexuales con varias personas o inclusive con una persona sin ser completamente responsable, porque vienen consecuencias desde un embarazo no deseado, algún tipo de enfermedad sexual, algunas de ellas con efectos terminales, causando la muerte. ¿Ok? Entonces, sí tienes libertad, pero siempre y cuando ejerces también la responsabilidad. Lo anterior equivale a decir que solo podemos hacer responsable a un ser humano por aquellas acciones que lleva a cabo de manera libre. Ejemplo, una persona fue obligada a cometer un delito. Entonces, no le vamos a poder decir que es responsable de ese delito, puesto que lo obligaron a realizarlo. Lógicamente tendremos que analizar que realmente no haya tenido la forma de negarse, ¿ok? Este es un principio básico del derecho y es tomado muy en cuenta también por la legislación mexicana. Para la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, quien realiza una acción por obligación o por temor de su vida o la de sus seres queridos no puede ser imputado con la misma responsabilidad que alguien que actuó libremente y sopesando las consecuencias de sus acciones o de sus actos. Esto provoca numerosos conflictos. Quizás hayas escuchado el caso de oficiales nazis o de numerosos jerarcas de dictaduras militares en todo el mundo que justificaron los asesinatos que habían cometido con la excusa de que habían sido obligados por sus superiores. Es cierto que, en muchos casos, negarse a cumplir las órdenes de los superiores implica un castigo y que, en ocasiones, la pena era de muerte. Sin embargo, ahí es donde entramos a lo que les comentaba. ¿Es válido que justificaran la matanza de seres humanos con el argumento de que estaban siendo obligados? ¿Hasta qué punto debemos considerar que estas personas están libres de toda responsabilidad? Por supuesto, se trata de preguntas que no tienen ni han tenido nunca una respuesta válida para todas las sociedades. Son respuestas subjetivas. Para ti pueden ser válidas y para mí pueden ser inválidas, ¿ok? Y no solo en todas las sociedades, sino también dependiendo la época. Recuerden que, por ejemplo, en México por un tiempo se vivió la Santa Inquisición, donde se mataba, pero no solamente era una muerte, sino que se hacía agonizar a las personas, se les cometían
abusos muy importantes y muy feos, por ejemplo, castigos en los cuales los degollaban, castigos en los cuales estaban condenados a una pena de muerte, pero quemados, etcétera, etcétera. Y esto decían que era válido, y en ese momento no se les castigaba a las personas que los cometían, al contrario. Por lo tanto, dependiendo la época, también podemos hablar de la responsabilidad, ¿ok? Y de cuáles sean las leyes del derecho positivo y del derecho vigente. ¿Qué es el derecho positivo y del derecho vigente? El derecho positivo son leyes aceptadas por las sociedades, y el derecho vigente es, sean aceptadas o no sean aceptadas por las sociedades, son las que rigen en el momento exacto, ¿ok? Dice, distintas visiones sobre la libertad. Como adelantamos, no existe una única concepción de la relación entre los seres humanos y la libertad. Por ejemplo, en la antigua Grecia parecía concebirse la existencia humana como un juego constante entre la capacidad que tenían los ciudadanos, de los que no formaban parte de las mujeres, los niños y los esclavos, de optar libremente y tomar responsabilidades por sus actos. Entonces, en aquella época, no todos tenían libertad, pero eso no era malo porque ellos lo veían como algo normal. Hoy en día sabemos que las mujeres somos libres, igual que los hombres, siempre y cuando también actuemos con responsabilidad. Dice, la inexorabilidad. ¿Qué es eso de inexorabilidad? Bueno, vamos a ver que esta palabra es algo que no se puede evitar, que es imposible vencer. Por ejemplo, el hombre es inexorablemente mortal. Por lo tanto, quiere decir que el hombre no puede escapar a la muerte, ¿ok? En el cristianismo, por el contrario, la fuerza que los griegos adjudicaban al destino se va diluyendo lentamente y es reemplazada por los mandatos divinos que ordenaban determinadas cosas y no otras. Por ejemplo, hoy en día sabemos lo de los 10 mandamientos, que empieza junto con el cristianismo. Dice, corrientes de pensamiento sugeridas en el Renacimiento y en el Iluminismo tendieron a desacreditar la visión cristiana del ser humano sometido a la voluntad divina. El hombre aparece en estas teorías como el centro imprescindible de cualquier acción ética y en su voluntad donde se buscaba la posible libertad, ¿ok? Entonces vamos a ver de nuevo, en la voluntad es donde decíamos que teníamos libertad. ¿Por qué? Porque teníamos la voluntad de hacer las cosas o no teníamos la voluntad de hacerlas. Ahí es donde comenzaba la libertad dentro de esta época del Renacimiento y el Iluminismo. En el texto del inicio de esta clase, donde ustedes vieron a Jean-Paul Sartre, recuerden que, Jean-Paul Sartre era un filósofo francés. Digo recuerden porque ustedes ya hicieron la lectura al inicio de este video, ¿ok? Representa una de las teorías más importantes en la historia de la filosofía acerca de lo que es la libertad. Nos referimos al existencialismo. Sartre es el fundador o el padre del existencialismo. Plantea que debemos asumir lo que nos distingue como especie. Estamos condenados a ser libres, es decir, no podemos renunciar a nuestra inherente libertad. ¿De qué se trata esto? Hay algo que se llaman los derechos naturales, que por el solo hecho de nacer ya los tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida. Otro de estos derechos, pues, es el derecho a la libertad. Tú no puedes decir que ya no quieres ser libre y que pides ser esclavo, o que renuncies a tu libertad y que quieres comenzar a ser esclavo de tal persona. Es un derecho irrenunciable e inherente al ser humano, ¿ok? Vamos hasta el último párrafo de la página 104 y dice, mencionemos por último otra teoría acerca de la libertad, el determinismo filosófico, que afirma que las decisiones morales no son libres como suele creerse, sino que están condicionadas por leyes que no dominamos. Si todo está determinado por algo ajeno a mi voluntad, entonces no existiría libertad posible. Cuando creyéramos que elegimos, en realidad estaríamos cumpliendo leyes causales superiores fuera de nuestra comprensión. Ahí es donde entra de nuevo las decisiones autónomas y heterónomas. Queda claro que no existe una única solución válida para cualquier situación, pero esperamos que el breve resumen que hemos hecho acerca de la libertad en la historia de la filosofía te ayude a que entiendas lo que es la constitución del ser humano y el ser humano como una persona o como un ente en libertad, ¿ok? En tu página número 105 vas a dibujar, no en una hoja blanca, lo vas a hacer aquí en el recuadro que te dejan, una escena en la que consideres que eres libre, ¿ok?
¿ok? En la que tú puedes decir, yo tengo la libertad de elegir. Entonces, dibuja en este recuadro que te da la página 105, por favor, una situación donde tú creas que eres completamente libre. Y enseguida vas a explicar por qué elegiste ese ejemplo y vas a justificar tu elección, ¿ok? Puedes darle pausa a este video en lo que haces eso y ahorita continuamos, o puedes continuar. Bueno, vamos a la última parte de esta página 105. Habla de formar equipos, que por lógica y por la situación que vivimos no lo vamos a hacer. Solamente vamos a poner un ejemplo de acción para cada una de las etapas morales que acaban de leer o que ahorita van a leer en esta misma página 105 de Lawrence, ¿ok? Que es un psicólogo estadounidense y ahí les va a hablar de lo que es lo preconvencional, lo convencional y lo postconvencional, ¿ok? Mucho de lo que habla este psicólogo es basado en Immanuel Kant. Recuerden que ya hablamos un poquito de Immanuel Kant la clase pasada. Y vamos a continuar, porque es bastante material, en la página 106, donde ya vamos a hablar del sujeto individual o el contexto individual que tiene el ser humano. Aquí vamos a tocar 3 temas importantes, que es la sexualidad responsable, la drogadicción y la deserción escolar, ¿ok? Contestamos la primera parte de la página 106 y vamos a hacer un análisis de tu personalidad. ¿Qué significa un análisis de tu personalidad? Es un estudio intrínseco. No me lo vas a decir a mí, lo vas a notar, vas a hacer un estudio de ti mismo, de tu interior, ¿ok? Y dice, cosas que te gusta hacer y que haces bien. B, cosas que no te gustan, pero que sabes que serían algo bueno para tu vida en caso de que las hicieras. C, algo positivo de tu personalidad. D, algo negativo de tu personalidad. E, mis mayores sueños en la vida son. Y F, las personas con las que mejor me relaciono son. Es importantísimo saber para qué eres bueno y de esta manera poder decir qué es lo que quieres lograr en la vida, porque probablemente haya cosas para los que no seas bueno y que tú quieras lograr algo que va encaminado a eso. Entonces tendrás que trabajar en ser una persona que haga bien eso o cambiar tu meta, ¿ok? Y en este caso también tiene mucho que ver las personas que están a tu alrededor en cómo eres. Inclusive recuerden, hay dichos mexicanos que hablan de esto. Dime con quién te juntas y te diré quién eres, por ejemplo, ¿ok? Ahora, a partir de quién eres tú y con quién te relacionas, vas a ver cómo te reflejas en la sociedad. Probablemente pienses tú que te vemos o te ven de una forma y en realidad te vemos o te ven de otra, ¿ok? ¿Cómo vivir éticamente nuestra juventud? Es algo importante. Hoy en día estamos viendo tantas situaciones tan feas y que esperemos que tú, en caso de que llegues a estar en una situación complicada, tomes las decisiones con libertad y responsabilidad de manera correcta para que no seas una de esas personas que nosotros consideramos hoy en día malas o antagonistas. Acabamos de pasar la semana pasada por una situación bien complicada en Morelia de un asesinato de una joven. Tú puedes ser una de esas jóvenes que estés en una situación complicada. ¿Qué harías? O tú puedes ser ese joven que estuvo en esa situación y ¿qué hubieses hecho diferente? Porque yo sé que nuestros alumnos no hubieran cometido algo como lo que se presume, porque aún no hay algo concreto o no al día de hoy que estoy grabando el video, se presume que hizo algo negativo. Tú tienes que ser la diferencia porque eres un joven educado en la moral y en la ética. Pero ¿cómo puedo ser un joven éticamente positivo o vivir éticamente? Dice, en nuestra materia hemos visto cómo es que muchos filósofos griegos hablan de la juventud, sin esperar alcanzar la adultez definitiva para preguntarse acerca de la buena vida. La mayoría de los filósofos, Platón, Aristóteles, comienzan jóvenes a hablar de lo que es la moral y la ética. Entonces no tuvieron que esperar a decir, soy una persona madura, ya viví mi juventud y ahora te puedo decir cómo debes vivir la ética, sino desde tu juventud analiza cómo puedes ser un joven éticamente positivo, ¿ok? Específicamente vimos el caso de Epicuro, que decía a Maneseo en una carta, nadie puede ser joven, Nadie por ser joven, vacile en filosofar, ni por hallarse viejo, de filosofar se fatigue. Entonces, no porque eres joven vas a decir que no puedes pensar en eso. Y no por ser una persona
adulta vas a decir que ya no quieres pensar en eso porque ya pasó tu juventud. Siempre debemos de ser personas éticas, ¿ok? No importando la edad ni la época de tu vida. Por eso, critica Epicuro a aquellos que dicen que todavía no les ha llegado la hora de filosofar, o sea, de pensar. Recuerden que filosofar es pensar. ¿Qué es el sinónimo para decir todavía no quiero ser feliz? En esta clase vamos a hablar de cómo tú te puedes comprometer a pensar, a reflexionar sobre tus propias acciones. No tenemos por qué juzgar a otros si no estamos primero analizando nuestras propias acciones. Ya vimos los tipos de juicios, ya vimos cuáles son los tipos de actos. Ahora vamos a analizar tus actos, vamos a hacer un juicio sobre ti mismo para que tú mejores como persona. Y vamos a ver cómo durante la juventud la ética se tiene que relacionar. Por ello nos pasamos a la página 107. Habla de lo que es la sexualidad responsable. Te pido por favor, cuando hayamos terminado, o en este momento, vaya subrayando lo más importante del libro, porque recuerda pues que de estas páginas del libro vendrá tu examen. Y dice, sexualidad responsable. Uno de los asuntos centrales en la adolescencia que, además, influirá definitivamente en nuestro futuro en general, es el de la sexualidad. Imagínate que cometas tú un error y por tomar una decisión libre, pero irresponsable, tengas un embarazo no deseado en esta edad o en esta etapa de tu vida. Realmente no digo que un bebé sea algo malo, porque son bendiciones, sin tomar en cuenta lo que se dice en la práctica social. Pero son bendiciones en tu vida, es algo positivo, pero no en esta etapa. No es algo que en este momento puedas y necesites en tu vida. ¿Por qué? Porque ahorita te toca vivir otras etapas muy importantes de conocimiento, de reflexión, probablemente y definitivamente también de diversión responsable, recuerden, y que en esta época de tu vida un bebé no es una buena decisión. Entonces, antes de tomar decisiones, infórmate, que es algo que debemos hacer y que también te pido platiques con tus papás acerca de estos temas, porque no hay mejor consejo que el de un padre o el de una madre, sobre todo en temas como estos. Si tú te dejas influir por lo que dicen tus amigos o por lo que dicen las redes sociales, muy probablemente te puedas equivocar. Entonces, acércate con personas que sabes que te quieren y que te van a dar buenos consejos. Continuamos. Ámbito que incluirá decisiones relevantes para tu vida. Un ser moralmente autónomo también debería reflexionar acerca de un asunto tan importante como este, cuyas experiencias nos educan en asumir y afrontar las consecuencias de los actos. Ahora bien, nadie puede darnos un manual que diga, debes hacer esto, no debes hacer aquello, ya que en lo que respecta a la sexualidad, todos somos personas diferentes. Justamente, alcanzar la autonomía moral que estás formando en estos años implica que seas tú mismo quien reflexione acerca de aquello que se debe hacer, siempre respetando la autonomía y la libre voluntad de los demás. Así como tú eres libre, los demás también lo son. Podemos recordar la respuesta de Sartre a su alumno, que acabamos de hacer la lectura al inicio de la clase de hoy, que dudaba entre ayudar a la resistencia contra los nazis o quedarse a cuidar a su madre enferma. No existe una respuesta predeterminada para estos temas. Estamos condenados a ser libres y asumir la consecuencia de esta libertad. Solamente eso sí les puedo decir. No podemos huir de las consecuencias. Actuaste mal, hazte responsable de la consecuencia. Tomaste una mala decisión, hazte responsable de la consecuencia. Por eso ahorita, nuevamente tomando el ejemplo de lo que acaba de suceder, tantas personas están juzgando a los padres de este joven. Aún no sabemos si fue responsable o no, pero ¿qué es lo que se les juzga? No si han sido buenos o malos padres. Probablemente ahorita ya no estemos juzgando si le enseñaron valores o no, porque no sabemos si a lo mejor sí le estuvieron tratando de enseñar valores y él se dejó influir o influenciar por otro círculo que fue el de amigos, el de la moda, el de las redes sociales. Lo que ahorita sí se les está juzgando es que no hagan que su hijo vaya asumiendo las consecuencias de los actos. Si no tuvo nada que ver, porque a lo mejor sí tuvo algo que ver, pero a lo mejor no fue el responsable del homicidio, ve y declara, hazte responsable, estabas en el momento. Ahora, si sí fue responsable, con el dolor que pueda asumir un padre, pero tenemos que ayudar con el ejemplo siempre
a que nuestros hijos tomen las consecuencias de sus actos, afronten las consecuencias de sus actos. Por eso yo los exhorto ahorita, antes de tomar una decisión, tienes que informarte, tienes que reflexionar, tienes que pensar para que esa decisión sea responsable. Y una vez que hayas tomado la decisión, si fue una decisión equivocada, hazte responsable de las consecuencias, ¿ok? Otra de las cosas que actualmente afectan o que influyen en la ética y la moral de nuestros jóvenes es la drogadicción. Recuerden que es el consumo de sustancias que afectan a la salud. Tu tarea va a ser de esto. Tienes que buscar en internet, tienes que informarte y vas a hacer en una hoja blanca a mano, con el membrete de tus datos, porque recuerden que eso tiene validez. Vas a tener que poner una tabla. En la primera columna vas a poner los 5 tipos de drogas más usados en México, el nombre de esos 5. En la segunda columna vas a poner qué es o cómo es que se consume. Pero lo más importante, en la tercera vas a poner cuáles son las consecuencias de consumir ese tipo de drogas. 3 columnas. En el primero, los 5 tipos de drogas, o sea, el nombre de las drogas más usadas en México. Lo pueden encontrar así, como ranking de las drogas usadas en México. En la segunda columna van a poner cómo se usan o qué son esas drogas. Y en la tercera vamos a poner cuáles son las consecuencias que sufrimos los jóvenes o las personas en general, porque no solo es los jóvenes, aunque es el círculo donde se inicia, cuáles son las consecuencias de consumir esas drogas, ¿ok? Y vas a tomar foto, me vas a enviar la foto o el archivo PDF de tu evidencia, que en este caso es la primera evidencia que tenemos, además de las páginas que están contestando en el libro, que también me tendrás que mandar foto, de la página 105, 106 y 108, ¿ok? Continuamos. El consumo de sustancias. Uno de los problemas más graves que amenaza la constitución moral y la autonomía de los jóvenes es el uso de sustancias que pueden afectar nuestra salud. Como en el caso anterior, las malas o buenas decisiones que tomemos en estos ámbitos influirán no solo en nuestra vida futura, sino en el resto de los ámbitos. Y déjenme decirles que también en la vida de sus familias. Imagínense ustedes cuánto pueden sufrir sus papás al ver que están en el mundo de las drogas, al ver que se están destruyendo y que aunque ellos hagan, porque muchos padres lo que hacen y lo hacen bien, es meter a sus hijos en centros de rehabilitación. Muchas ocasiones son casos exitosos, salen para poder incluirse de nuevo en la sociedad como personas o ciudadanos de bien. Pero muchas ocasiones los meten o los recluyen una vez y salen y están bien un tiempo y vuelven a caer en las drogas. Y los tienen que volver a meter. Y esto es costoso. No saben el sacrificio que hacen esos padres para poder meter a sus hijos en estos centros de rehabilitación. Y que por circunstancias ajenas a los padres vuelven a recaer en ello. Imagínense la impotencia de no poder ayudar a sus hijos. Yo los invito, aunque sé que ustedes no son padres y que esperemos que no lo sean pronto, por el bien de su vida y de sus planes futuros para que los puedan cumplir, pero pónganse en el lugar de ellos. Antes de consumir algún tipo de sustancia, piensen en las consecuencias en las que ustedes se van a ver inmiscuidos, pero sobre todo en los daños de su vida y en la vida de sus padres, que no vuelve a ser la misma y que al final de cuentas en muchas ocasiones ellos no tienen la culpa de ello. También sabemos que en muchas ocasiones sí influye, pero no siempre son los responsables directos. Y tú ya eres un joven que puedes irte haciendo responsable de tus decisiones y de tu vida. Continuamos. Lo mismo ocurre con muchos casos en que consumen drogas, para lo cual comienzan en general buscando nuevas experiencias o simplemente pasar un buen rato o incluirse en algún tipo de grupo, ¿ok? Sin embargo, ejercen nuestra libertad y no consiste sencillamente en decir, tengo ganas de hacer esto, por lo tanto lo haré, sino que implica razonar acerca de la decisión, ¿ok? Dice en la página 108. Yo puedo saber que en ese caso de consumir drogas me voy a divertir un rato, pero debo poner en la balanza qué pasará el otro día. ¿Qué pasará en caso de que ya no pueda dejarlo y se me haga una adicción? ¿Qué pasará si por esto pierdo relaciones, por ejemplo, de amistad, pierdo relaciones de noviazgo, pierdo relaciones familiares, que es lo más común? El tercer problema que aqueja hoy en día a la juventud es la deserción escolar.
Es un problema juvenil, como dice en el libro, que muchas veces aparece estrechamente vinculado a las dos anteriores. Tienen que salirse de la escuela porque son adictos y tienen que irse a un centro de rehabilitación. Se salen de la escuela porque tuvieron un embarazo no deseado, porque tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, etc. Nos referimos a la deserción escolar, que consiste en el abandono de los estudios por parte de los jóvenes. Abandono de los estudios por parte de los jóvenes. Y los jóvenes tienen el derecho constitucional de ser educados. Los últimos datos acerca de México son muy preocupantes. Ahorita, de por sí en este libro está plasmado que lo eran hasta el año 2019, aquí habla del 2017, en el 2020 lo es aún más, porque muchos jóvenes se salieron de sus centros de estudio a causa de la pandemia, porque pensaron que no iba a ser una buena forma de estudiar con clases en línea, o en algunas escuelas donde no hay ni siquiera clases en tiempo real, Meet, ni siquiera videograbadas como le estamos haciendo ahorita. Es mucho más complicado, pero la deserción escolar lo que da como resultado es una pobreza dentro de la sociedad, pobreza intelectual, pero también puede llegar a ser una pobreza económica y viene depresión y viene una crisis económica a causa de ello, ¿ok? En el 2017, más del 20% de los niños que comienzan la escuela después la abandonan. Hay ocasiones en que los propios jóvenes no pueden decidir acerca de las circunstancias en las que van a la escuela. Muchas veces el abandono no se debe a su responsabilidad, sino a dificultades económicas o de distancia. Sin embargo, muchas veces las causas de la deserción son completamente evitables. En otros casos, nuevamente, reflexionar éticamente en la juventud es imprescindible, ya que solo con reflexión profunda y un autocuestionamiento de nuestros motivos podremos evaluar si las acciones que estamos eligiendo nos van a ayudar a seguir estudiando o traerán consecuencias que nos aparten de dicha educación. Para terminar nuestra clase de hoy, les voy a pedir que en la página número 108 elaboren un dibujo de forma de cartel donde inviten a prevenir ciertas conductas negativas de los jóvenes desde el punto de vista ético, ¿ok? Lo van a dibujar aquí, no en hoja. Aquí van a hacer un cartel, un mini cartel de algún tipo de situación negativa que vivan los jóvenes ahorita y cómo puedes tú invitar a que se solucione o a que no se caiga en ello. ¿Ok? Les agradezco mucho. Recuerden, pues hoy vimos la libertad, la responsabilidad, en este caso, cómo ser jóvenes éticos o morales, la sexualidad responsable, las drogas y la deserción escolar. ¿Ok? La tarea, nuevamente, el ranking de las 5 drogas más usadas en México y la página 105, 106 y 108 del libro, que de hecho ya estuvimos realizando. Ya nada más es que las termines y le tomes foto. Te agradezco que hayas estado con nosotros en la clase y los veo la siguiente semana, primeramente a Dios, ya sea en clase Meet y si no, para evitar circunstancias en clase videograbada. Recuerda que ahorita estoy resolviendo todas tus dudas en el grupo de WhatsApp. Gracias.